voy a presentar a Denise para que la conozcan. Ella es licenciada en nutrición para la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara. Es asesora de lactancia materna. Actualmente cursa doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima. Cuenta con 16 años de experiencia en el área de nutrición y 13 años de experiencia en nutrición materno-infantil. Docente de la Universidad Marista de Guadalajara y además es asesora nutricional de manera privada. Bien, voy a compartir pantalla para poder presentar. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Denise Camacho Buenrostro, maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil. Bueno, pues es un gusto para mí compartir con ustedes esta información. Agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan considerado para formar parte de esta Jornada Internacional de la Lactancia Materna. Y pues bueno, sin más preámbulo, damos inicio a esta plática llamada Lactancia materna, su impacto nutricio en el binomio madre e hijo. A continuación, les muestro la agenda del día en donde están los temas que abordaremos. Como tema número 1, Semana Mundial de la Lactancia, mensaje clave. Tema número 2, composición de la leche humana, una perspectiva nutricia. Tema número 3, impacto nutricio en la madre. Y por último, impacto nutricio en el niño. Y pues bueno, como lo hemos visto, existen muchísimas publicaciones en la literatura sobre la calidad y las cualidades de la leche humana, sus beneficios, sus repercusiones en la salud, y esto ayuda a estimular la práctica de la lactancia materna y también apoya campañas como la Semana Mundial de la Lactancia. Y como ya saben, esta Semana Mundial de la Lactancia se lleva a cabo año con año y se abordan diferentes lemas, diferentes temas, mensajes clave e incluso diferentes actividades. Este año, este acontecimiento se llevó a cabo en la semana del 1 al 7 de agosto, en donde el lema principal fue amamantar y trabajar. Hagamos que sea posible. Este lema, bajo la justificación de que las mujeres no deberían de decidir entre elegir amamantar o trabajar. Y bueno, pues como objetivos principales de esta semana de la lactancia materna, se incluyeron el objetivo de informar a las personas sobre los diferentes puntos de vista sobre la lactancia materna y la crianza de los padres y madres trabajadoras. Asegurar un permiso retribuido óptimo y el apoyo en el lugar de trabajo como herramientas importantes para facilitar la lactancia materna. Involucrar a personas y organizaciones para mejorar la colaboración y el apoyo de la lactancia materna en el trabajo. Y por último, pero no menos importante, galvanizar medidas para mejorar las condiciones de trabajo y el apoyo a la lactancia materna. ¿Por qué hago referencia a estos objetivos que se manejaron en la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Bueno, porque estos objetivos, a su vez, ayudan a generar beneficios laborales a las mujeres lactantes y, por tanto, sostener los beneficios que aporta la leche humana tanto a la madre como al bebé. Dentro de los mensajes clave que se utilizaron para esta Semana Mundial de la Lactancia fueron 4 de ellos, los cuales el mensaje número 1 y el mensaje número 4 abordan temas sobre los beneficios de la lactancia. Y aquí se los comparto. En el mensaje número 1 se puede leer: al hacer que sea posible amamantar y trabajar, las sociedades funcionan.
La lactancia materna ofrece a los niños beneficios nutricionales y de salud fundamentales con efectos positivos duraderos para toda la vida y contribuyen a mejorar la salud de las poblaciones y de la fuerza de trabajo para el futuro. En el mensaje número 4 podemos leer que las medidas de protección de la maternidad efectivas mejoran la salud de los niños y las mujeres y aumentan la lactancia. Aún así, en estos momentos, más de 500 millones de mujeres trabajadoras no tienen acceso a prestaciones de maternidad fundamentales y muchos más se encuentran sin apoyo cuando se reincorporan al trabajo. Como podemos observar en estos dos mensajes clave, el impacto de la lactancia materna no se limita a los beneficios individuales que puede ofrecer, es decir, a los beneficios que aporta en el binomio madre e hijo, sino que esto va más allá. Los beneficios individuales que nos provee la leche humana se extienden hacia los beneficios sociales, ya que un niño, por ejemplo, que fue amamantado durante un cierto periodo de tiempo, va a obtener beneficios de salud, que a la larga esos mismos beneficios van a impactar el comportamiento o el estado de salud del niño en la vida adulta y, por tanto, en la fuerza laboral. Entonces, es ahí donde radica la importancia de apoyar la lactancia materna desde cualquier situación, especialmente bajo este lema para mujeres trabajadoras. Y bueno, una vez dicho esto, es importante también conocer la composición de la leche humana. Es importante conocerla y reconocerla desde una perspectiva nutricia, la cual nos va a ayudar a responder el por qué se están recibiendo estos beneficios y también el cómo es que se reciben, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces ya pasando de manera estricta a la composición de la leche humana, es importante mencionar que esta es el alimento ideal para recién nacidos de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida y de forma complementaria al menos hasta los 2 años. Esto bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es importante señalar que el fin de la lactancia la decide cada binomio. También es importante recalcar que la leche humana es una fuente nutricional única, completa, variable en su composición y que además va a proveer protección inmunológica. También contiene numerosos componentes bioactivos que van a contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo. Temas, mensajes clave e incluso diferentes actividades. Este año, este acontecimiento se llevó a cabo en la semana del 1 al 7 de agosto, en donde el lema principal fue amamantar y trabajar. Hagamos que sea posible. Este lema, bajo la justificación de que las mujeres no deberían de decidir entre elegir amamantar o trabajar. Y bueno, pues como objetivos principales de esta semana de la lactancia materna se incluyeron el objetivo de informar a las personas sobre los diferentes puntos de vista sobre la lactancia materna y la crianza de los padres y madres trabajadoras. Asegurar un permiso retribuido óptimo y el apoyo en el lugar de trabajo como herramientas importantes para facilitar la lactancia materna. Involucrar a personas y organizaciones para mejorar la colaboración y el apoyo de la lactancia materna en el trabajo. Y por último, pero no menos importante, galvanizar medidas para mejorar las condiciones de trabajo y el apoyo a la lactancia materna. ¿Por qué hago referencia a estos objetivos que se manejaron en la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Bueno, porque estos objetivos, a su vez, ayudan a generar
beneficios laborales a las mujeres lactantes y, por tanto, sostener los beneficios que aporta la leche humana tanto a la madre como al bebé. Dentro de los mensajes clave que se utilizaron para esta Semana Mundial de la Lactancia, fueron 4 de ellos, los cuales el mensaje número 1 y el mensaje número 4 abordan temas sobre los beneficios de la lactancia. Y aquí se los comparto. En el mensaje número 1 se puede leer: al hacer que sea posible amamantar y trabajar, las sociedades funcionan. La lactancia materna ofrece a los niños beneficios nutricionales y de salud, fundamentales, con efectos positivos duraderos para toda la vida y contribuyen a mejorar la salud de las poblaciones y de la fuerza de trabajo para el futuro. En el mensaje número 4 podemos leer que las medidas de protección de la maternidad efectivas mejoran la salud de los niños y las mujeres y aumentan la lactancia. Aún así, en estos momentos, más de 500 millones de mujeres trabajadoras no tienen acceso a prestaciones de maternidad fundamentales y muchos más se encuentran sin apoyo cuando se reincorporan al trabajo. Como podemos observar en estos dos mensajes clave, el impacto de la lactancia materna no se limita a los beneficios individuales que puede ofrecer, es decir, a los beneficios que aporta en el binomio madre e hijo, sino que esto va más allá. Los beneficios individuales que nos provee la leche humana se extienden hacia los beneficios sociales, ya que un niño, por ejemplo, que fue amamantado durante un cierto periodo de tiempo, va a obtener beneficios de salud, que a la larga esos mismos beneficios van a impactar el comportamiento o el estado de salud del niño en la vida adulta y, por tanto, en la fuerza laboral. Entonces, he ahí donde radica la importancia de apoyar la lactancia materna desde cualquier situación, especialmente bajo este lema para mujeres trabajadoras. Y bueno, una vez dicho esto, es importante también conocer la composición de la leche humana. Es importante conocerla y reconocerla desde una perspectiva nutricia, la cual nos va a ayudar a responder el por qué se están recibiendo estos beneficios y también el cómo es que se reciben. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces, ya pasando de manera estricta a la composición de la leche humana, es importante mencionar que esta es el alimento ideal para recién nacidos de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida y de forma complementaria al menos hasta los 2 años. Esto bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es importante señalar que el fin de la lactancia la decide cada binomio. También es importante recalcar que la leche humana es una fuente nutricional única, completa, variable en su composición y que además va a proveer protección inmunológica. También contiene numerosos componentes bioactivos que van a contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo del lactante. También la leche humana tiene una composición, como ya lo mencioné, altamente variable y específica respecto al contenido nutricional y también de sus componentes bioactivos, lo cual va a asegurar al lactante que tenga una nutrición bien balanceada, la protección de que tanto hablamos contra agentes patógenos. Y esta variabilidad, ¿de qué depende? Bueno, pues depende directamente de la duración de la lactancia, el tiempo de gestación, enfermedades maternas, genotipo, dieta materna y otros factores. Entonces, bueno, pues a diferencia de los sucedáneos de la leche materna, podemos ver que la leche humana es una composición dinámica. ¿Qué quiere decir? Que está en constante cambio.
comparándola con un sucedáneo de la leche humana, en donde su composición se mantiene estandarizada y no hace modificaciones a menos de que se cambie el tipo de sucedáneo, pues entonces vamos a encontrar una fuente o una composición ligeramente diferente. En cambio, la leche humana se encuentra en constante movimiento. Y estas diferencias en la composición de la leche humana pues va a incluir diversos factores, entre los cuales encontramos los factores maternos, como por ejemplo la dieta, factores ambientales, que estos van más asociados a situaciones sociales o psicológicas, por ejemplo, de estrés, depresión, ansiedad, entre otras cosas. El tipo de lactancia, si es una lactancia mixta o si es una lactancia de forma exclusiva. Y, por supuesto, también el manejo de la leche humana cuando hay una extracción, o el almacenamiento de la misma, o por ejemplo procesos de pasteurización cuando proviene de un donante, entre otras cuestiones. Todos estos factores van a hacer que la composición de la leche humana se encuentre en constante cambio. Y ya adentrándonos un poco más a los componentes nutricionales de la leche humana, podríamos decir que estos componentes derivan de tres fuentes principales. Muchos de ellos se originan por síntesis en el lactocito, otros provienen de origen dietético y otros provienen de las reservas maternas. En general, la calidad nutricional de la leche humana está altamente conservada, pero sí hay que tener un foco de atención en la dieta materna, ya que es importante para el aporte de ciertas vitaminas y para la composición de ácidos grasos de la misma leche. Aquí está descrita la composición nutricional de una manera más, digamos, enfocada más a cuánto contiene en macronutrimentos y micronutrimentos, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que la leche humana se compone principalmente de agua, considerada en un 87.5%, con una osmolaridad aproximada de 286 miliosmoles por litro y sólidos totales entre 10 a 15 gramos por mililitro. Como podemos ver en esta gráfica de pastel, observamos que el 7% de estos sólidos totales corresponden a los hidratos de carbono, en donde su principal hidrato es la lactosa. Después encontramos en una proporción del 4% o 4 gramos por 100 mililitros a los lípidos, en donde la mayoría de ellos provienen de los triglicéridos. Y solamente 1 gramo por cada 100 mililitros son de proteínas. El resto, que es la menor cantidad, corresponde a minerales y a vitaminas. Y entonces, en este cuadro les señalo las características específicas de los macro y micronutrimentos que componen la leche humana. Podemos observar que las proteínas, como ya vimos en la gráfica de pastel anterior, representan el tercer compuesto más abundante en la leche humana. Su cantidad y su calidad van a jugar un papel crucial en modular el crecimiento lineal y la composición corporal del lactante. Se pueden considerar proteínas únicas, ya que corresponde el 70% a proteínas del suero y solo el 30% a caseína. Dentro de las proteínas del suero encontramos la lactoalbúmina, lactoferrina, lisozima, albúmina e inmunoglobulinas. Después encontramos las grasas, que son el macronutrimento con mayor variación de la leche humana, dependen muchísimo de la dieta materna y representan aproximadamente el 50% de la energía total. Su digestión y absorción son óptimas por el perfil de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y por la presencia de 2 lipasas. Como ya había mencionado en la diapositiva anterior, el 98% de estos lípidos son triglicéridos.
Asimismo, contiene 2 tipos de ácidos. Por último, encontramos los hidratos de carbono, en donde el más predominante es la lactosa, que es una fuente súper importante de galactosa que ayuda al desarrollo del sistema nervioso central del niño. También contiene otros hidratos de carbono, los famosísimos oligosacáridos o conocidos mundialmente como HMO por sus siglas en inglés, los cuales van a depender, su composición va a depender muchísimo de la fase de la lactancia y de factores genéticos maternos. La función de estos HMO es que actúan como prebióticos y actúan también como sustratos metabólicos de las bacterias. Y bueno, pues es pieza importante para todo este funcionamiento de la microbiota intestinal, ¿sale? Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la concentración o los aportes de vitaminas y minerales que nos aporta la leche humana. Y bueno, pues la concentración de minerales está adaptada a los requerimientos nutricionales y capacidad metabólica, que eso es súper importante, del niño en comparación a los sucedáneos de la leche materna. Inclusive tienen o presentan estos minerales alta biodisponibilidad, especialmente minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, el cobre y el zinc. Y bueno, pues la leche de una madre bien nutrida presenta suficientes cantidades de vitaminas para el normal crecimiento del bebé, a excepción de algunas como la vitamina D, K, A y E. En esta tabla que les muestro, lo que podemos ver es un resumen que se hizo de diferentes artículos científicos en donde se evaluaron los componentes nutrimentales de la leche humana en diferentes poblaciones y elaborados en diferentes años, con un tamaño de muestra diferente cada uno de ellos y por autores completamente diferentes, con ciertas características en su población de estudio. Entonces, en la primera columna vamos a ver el autor, el año, el tamaño de muestra y las características que se consideraron en la población. En las siguientes 4 columnas vamos a encontrar los macronutrimentos que aporta estas muestras en gramo por decilitro. Y por último, en la última columna vamos a encontrar el aporte energético, es decir, las calorías. ¿Ok? Entonces, lo primero que encontramos es una población que se estudió, niños a término, con una leche madura y con una recolección de esta leche no mayor a 24 horas, y este estudio se llevó a cabo en 1991 con una N de 58 sujetos. Y entonces podemos ver que al estudiar la composición de esta leche humana, la proteína se encontró presente en 1.2 gramos por decilitro, la grasa o los lípidos en 3.6 gramos por decilitro, la lactosa, que es el hidrato de carbono, en 7.4 gramos por decilitro y la energía en 70 calorías aprox. ¿Sale? Con sus más menos desviaciones. Después tenemos otros 2 ejemplos de muestras de leche humana pero donada, una elaborada en el 2009 con una N de 415 sujetos y otra elaborada en 1990 pero con una N superior de 2.553 sujetos. Podemos ver que en el primer ejemplo los gramos de proteína, grasa y lactosa fueron muy similares a los evaluados en 1991 con pequeñísimas diferencias. Y en el estudio con una N de 2.553 sujetos podemos observar que la diferencia radicó principalmente en los gramos de proteína. O sea, el promedio estuvo por debajo a comparación de los otros 2 estudios. Sin embargo, pues la desviación estándar es un tanto similar.
De resto, los demás componentes se mantienen dentro de los mismos rangos. Después encontramos ejemplos de estudios que se han hecho con niños pretérmino, con diferentes semanas de nacimiento. Por ejemplo, encontramos uno que se hizo en el 2011, donde se consideraron niños con un nacimiento menor a 29 semanas de gestación, una N de 52, y niños que nacieron en entre la semana 32 a 33, con una muestra o un tamaño de muestra de 20. Y podemos ver que ahí hay diferencias, sobre todo en el nivel de proteína entre estos dos grupos. Y si ya lo comparamos con los grupos de niños a términos, pues vemos que también hay muchas diferencias. Mientras que en promedio un niño a término, la leche que corresponde a un niño a término aporta 1.2 gramos, en niños pretérmino pues se nos puede ir hasta 2.2 gramos. También la grasa, los gramos de grasa difiere. En niños pretérmino encontramos un promedio entre 4.4 y 4.8 versus niños a término que pues se oscila entre 3.2 y 3.6. Los hidratos de carbono se mantienen más o menos dentro del mismo rango y las calorías pues son aumentadas, prácticamente 10 calorías más, y esto gracias al aumento de las proteínas y de los lípidos. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya vimos más o menos los aportes de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono y de energía que nos aporta en general la leche humana, pues entonces es momento, ya que conocimos como esta perspectiva nutricia, podríamos pasar a los beneficios generales que nos aporta la leche humana. Y bueno, está por demás decir que la oferta del pecho de la madre a su bebé es biológica y derecho éticamente incuestionable tanto de la madre como del hijo, y es de fundamental importancia para la supervivencia y la calidad de vida del lactante durante sus primeros años de vida. Hoy se considera que los beneficios los beneficios de la lactancia no se limitan solamente a la duración de la práctica, sino que estos beneficios se extienden en la vida adulta, como a continuación se los voy a mostrar. Y bueno, pues estas repercusiones pues terminan siendo repercusiones de calidad en nuestra vida adulta. Se pueden ver de manera inmediata, media y tardía. Y entonces, estos beneficios o estas repercusiones los vamos a tomar de este artículo, que les pongo aquí la referencia, y de manera resumida ellos crearon este cuadro de evidencia en donde proporciona una descripción general de la evidencia con respecto a los beneficios para la salud de la lactancia materna en los países desarrollados y en diferentes etapas de la vida. Podemos ver que tiene, por ejemplo, en niños lactantes, en la etapa de la niñez, segunda infancia, por ejemplo, y en las madres. Súper importante mencionar que la clasificación de la evidencia de la relación entre la lactancia materna y los beneficios para la salud en este estudio se basaron en una descripción general integral de la base de evidencia, es decir, revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios individuales recientes. Y entonces se derivaron en 3 clasificaciones. Evidencia convincente, que se consideró cuando la evidencia de la relación se identificó críticamente en una revisión y o se demostró en un metaanálisis como significativa. Después encontramos la clasificación de evidencia probable, en donde la mayoría de los estudios en que se observaron encontraron una asociación, pero que se requiere una confirmación en más estudios o con un mejor diseño metodológico y estadístico. Y bueno, con evidencia posible se clasificó ya que había muy pocos estudios metodológicamente sólidos. Y entonces la evidencia muestra que la lactancia materna protege, por ejemplo, como una evidencia convincente,
En la etapa infantil, bueno, pues que va a proteger contra enfermedades gastrointestinales, otitis media, infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, en probable vamos a ver que existe una probable asociación en la disminución del riesgo de la aparición de asma, alergia, que niños que reciben lactancia materna pueden tener mejor habilidad cognitiva, puede reducir el riesgo de algún tipo de leucemia infantil, disminuye la incidencia de infecciones del tracto urinario, disminuye la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, también es un factor protector para enfermedad celíaca y para muerte súbita del recién nacido. Y como posible, pues se cree que puede ayudar o retrasar o evitar la aparición de la diabetes mellitus tipo 1, meningitis, oclusión dental. En la vida, digamos que en la segunda infancia, bueno, pues probablemente se reduce el riesgo de desarrollar obesidad y por tanto se disminuye el riesgo también de enfermedades, sobre todo enfermedades asociadas a síndrome metabólico. Y por ejemplo, en las mamás se observa que hay una mejora en la... existe evidencia convincente de que la lactancia materna protege contra el desarrollo de cáncer de mama premenopáusico y probablemente posmenopáusico. También se ha demostrado que los cambios hormonales asociados con la lactancia materna ayudan a la recuperación después del parto y suprimen la fertilidad materna, es decir, que actúa como un agente de protección contra embarazos. El alcance de estos cambios es muy importante mencionar que depende de la frecuencia, sobre todo en este tema de fertilidad, que va a depender de la frecuencia, la intensidad y la duración de la lactancia. Asimismo, se ha asociado de manera probable que la lactancia protege contra el cáncer de ovario y artritis reumatoide. Entonces, en general vemos que el impacto o los beneficios de la lactancia materna, tanto en el niño como en la madre, son sustanciosos y además están evidenciados científicamente. Sin embargo, considero que el impacto nutricio de la leche humana o lactancia materna en el binomio no está tan descrita o no tiene el mismo peso que el resto de los beneficios. Entonces, por eso se optó por ofrecer este tema para que veamos que dentro de la cuestión nutrimental también tiene un impacto súper importante tanto en la madre como en el hijo. Y pues empezamos con el impacto nutricio de la leche humana en la madre. Y bueno, aquí como premisa tenemos que, aunque es ampliamente conocido que la lactancia materna es una etapa importante en el proceso reproductivo de la mujer y que su práctica es beneficiosa tanto para la madre como para el niño, lo que les mencionaba, se puede ver que la información proporcionada durante la atención prenatal, las prácticas de puericultura o las campañas de salud, pues están más dirigidas o enfocadas hacia los beneficios que la leche materna otorga a los bebés, mientras que en cierto punto se descuida un poquito a las madres, el beneficio hacia las madres. Y bueno, pues se descuida un poco la información que se otorga a las madres de estos beneficios. Y bueno, pues entonces la lactancia materna parece estar relacionada con un buen estado físico y de salud emocional de la madre durante el puerperio y el periodo de lactancia y toda su vida futura. Existen estudios epidemiológicos
que han demostrado que en comparación con las madres que no amamantaron, las mujeres lactantes informaron que buscaban atención médica con menor frecuencia. Asimismo, reportaban menor frecuencia de enfermedades respiratorias, cardiocirculatorias y gastrointestinales, así como menor cantidad de síntomas relacionados con la salud mental y con cuestiones emocionales. Así pues, es importante enfatizar los beneficios de la leche humana para la madre y el lactante. Y entonces, los beneficios de la leche humana en la madre se pueden ver de manera inmediata y también de manera tardía. El principal beneficio de manera inmediata que se observa después del parto es la involución uterina, es decir, la lactancia materna ayuda a la involución uterina, también ayuda a la reducción del sangrado después del parto, ayuda a la reducción de infecciones, disminuye el riesgo de infecciones, disminuye adiposidad y hay una reducción de depresión y ansiedad. En cuanto a los beneficios a largo plazo, pues hay una reducción de riesgo de cáncer, como ya lo habíamos visto, osteoporosis, diabetes, hipertensión e inclusive Alzheimer. ¿Y el impacto nutricio? Bueno, pues ¿cuál es? Para hablar de este impacto nutricio, la mejor forma que encontré fue presentarles este estudio científico en donde evaluaron los efectos de la lactancia materna y la composición corporal en mujeres de Marruecos que lactaron durante 12 meses. Y bueno, pues como ya les comenté, este estudio se llevó a cabo en Marruecos en el periodo del 2012 al 2015. Las características de la población fueron madres entre los 19 y 45 años de edad, con un solo embarazo y en un estado de salud sin complicaciones, es decir, que no presentaban diabetes, hipertensión, ningún tipo de enfermedad crónica degenerativa. Dentro de los muchos objetivos que tuvo este estudio, yo me voy a enfocar solamente en que era determinar el efecto del tipo de lactancia materna en la prevención de la obesidad. Fue un estudio de tipo descriptivo longitudinal y con un tamaño de muestra de 34 diadas o parejas. Y entonces, pues les muestro una de las gráficas que a mí se me hizo súper importante y donde prácticamente se responde o se concluye el objetivo que les mencioné. ¿Sale? Las variables de la composición corporal que ellos estudiaron fue índice de masa corporal, porcentaje de grasa, índice de masa grasa y índice de masa libre de grasa. Y entonces, en esta gráfica podemos observar esta línea corresponde a la duración de la lactancia en meses, yéndonos desde el primer mes, tercer mes, sexto mes, noveno mes y el mes número 12. Estos son los puntos de corte y entonces tenemos porcentaje de grasa, índice de masa corporal, masa libre de grasa e índice de masa grasa. Como podemos observar, vamos a la primera línea que corresponde vámonos a la segunda línea, perdón, que corresponde al índice de masa corporal. Y aquí observamos que el índice de masa corporal en el primer mes fue de 28.4 y conforme fueron pasando los meses de la lactancia, este índice de masa corporal fue disminuyendo hasta el punto de llegar al punto de corte de 23.6 kilogramos sobre metro cuadrado de índice de masa corporal. Lo cual nos dice que estas pacientes durante su periodo de lactancia, de iniciar en un diagnóstico según los puntos de corte de la OMS, con un diagnóstico de sobrepeso, con lactancia materna disminuyeron su punto de corte a un diagnóstico de peso adecuado. Entonces, desde ahí estamos viendo los beneficios de la lactancia en la composición corporal de las mujeres. Igualmente, el porcentaje de grasa, que es la primera línea, la línea continua negra, observamos que iniciaron con un porcentaje de grasa en el primer mes que se evaluó de 34% y fueron
fueron disminuyendo este porcentaje hasta el 29%, considerado un punto de corte saludable para el rango de edad que manejaban las pacientes. Y entonces, igual, nos vuelve a confirmar que la lactancia materna a nivel de composición corporal es favorable para las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que lo hacen de manera exclusiva y por un periodo mínimo de 12 meses, porque a partir del mes número 9 fue cuando se vieron los cambios más drásticos de la pérdida tanto de índice de masa corporal como de porcentaje de grasa. Ahora bien, pasamos a esta otra diapositiva donde estas gráficas también se me hicieron súper interesantes. Aquí son 4 gráficas. En la primera, que corresponde a la letra A, se evaluó el índice de masa corporal en madres con lactancia materna exclusiva contra aquellas madres que hicieron algún otro tipo de lactancia, ya sea lactancia mixta, diferida o cualquier otro tipo de lactancia. Igualmente, se observa que el índice de masa corporal en mujeres que lactaron de manera exclusiva tiene un mayor descenso versus aquellas mujeres que hicieron algún otro tipo de lactancia. Lo mismo se observa en la letra número B, en donde igualmente el porcentaje de grasa disminuyó con mayor frecuencia y en mayor cantidad en mujeres con lactancia materna exclusiva versus aquellas que lactaron de otra manera. Lo mismo sucede con el índice de masa y el índice, la masa libre de grasa. Por tanto, podemos concluir que la lactancia materna contribuye significativamente a la pérdida de peso después del parto, particularmente a la pérdida de grasa en las madres que practican lactancia materna exclusiva, más que en las madres que practican otros patrones de lactancia materna. Por lo tanto, la necesidad de fomentar la práctica de la lactancia materna exclusiva es de suma importancia para prevenir y controlar la obesidad y, por lo tanto, reducir y prevenir otras enfermedades. Digamos que la prevención de la obesidad, del sobrepeso y la obesidad es el determinante para la prevención de otras enfermedades. Y bueno, en cuanto a los niños, ¿cuál es el impacto nutricio que nos genera la lactancia materna en el niño? Y bueno, como premisa tenemos que la leche humana no solo proporciona el suministro nutricional perfectamente adaptado para el lactante, sino que también desempeña un papel crucial en la promoción de un crecimiento y desarrollo saludable. Sabemos que si un niño tiene un crecimiento, es decir, un aumento de peso, un aumento de talla adecuados y saludables, es un niño que va a alcanzar los hitos del desarrollo establecidos y que va a tener un desarrollo de manera igualmente saludable. Y entonces, los beneficios generales a corto plazo en el niño es que la lactancia materna juega un efecto protector contra el riesgo de muerte súbita, como ya lo habíamos dicho, hasta en el 12% en lactantes con lactancia materna exclusiva. También tiene un efecto protector contra las enfermedades agudas como diarrea y también previene alrededor del 50% de los casos de diarreas. Va a disminuir infecciones respiratorias. También hay disminución de eventos de otitis media en menores de 2 años, protección contra rinitis alérgica, que bueno, pues esto ya se los había mostrado en los beneficios generales. Y algo que se me hizo súper importante es que se refiere que hay una disminución de los ingresos hospitalarios por enfermedades agudas hasta en un 50%. Y también una disminución de los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias en un 72%. Estos son datos del 2017, aquí tienen la referencia bibliográfica, por quien guste checarlos. Los beneficios a largo plazo que se presentan en los niños es que va a prevenir la mala oclusión, incluso en la vida adulta. Va a haber una disminución de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, de obesidad. Se asocia a una mayor puntuación en pruebas de inteligencia, reducción de la incidencia de leucemia infantil. Hay factor de protección contra el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca y contra el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal.
Y en cuanto al impacto nutricio en el niño, bueno, pues hay evidencia científica que demuestra que existen diferencias en la composición corporal en un niño que lacta y en un niño que consume sucedáneo de la leche humana. Y entonces, la leche humana va a brindar protección contra sobrepeso y obesidad en el niño hasta en un 31%. También un punto súper importante es que los niños que son lactados, sobre todo aquellos que son lactados de manera exclusiva, mejoran la autorregulación en el consumo de alimentos sólidos en la etapa de alimentación complementaria y en etapas posteriores de la vida. Este es un beneficio inmediato en donde se ha visto que los niños con lactancia materna tienen una menor pérdida de peso los primeros días después del nacimiento, comparado con aquellos niños que utilizan una lactancia mixta o un sucedáneo de la leche humana. Asimismo, la leche humana va a cubrir las necesidades nutrimentales en los primeros 6 meses de vida. Y entonces podemos concluir que la leche humana en el niño brinda nutrimentos específicos más allá del año de edad, especialmente proteínas, grasas y la mayoría de las vitaminas. Los niños alimentados con leche humana tienden a ganar menos peso y tienen mayor masa muscular que los niños alimentados con fórmula láctea o sucedáneo de la leche humana en la segunda mitad de la infancia. Por lo tanto, aquí juega un papel protector contra el desarrollo de sobrepeso y obesidad, lo cual es de vital importancia conocer y hacérselo saber a nuestros pacientes, colaboradores, estudiantes y a la sociedad en general para poder seguir promoviendo la lactancia materna bajo términos de beneficios a la salud en general y beneficios específicos como todos estos beneficios nutrimentales que ya les comenté. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias otra vez por invitarme a participar en esta jornada. Espero la charla haya sido de su agrado. Y bueno, pues aquí tienen mis datos para cualquier duda, pregunta, comentario. Quedo a sus órdenes y que tengan excelente noche. Bueno, desde aquí le damos un saludo cordial y caluroso a Denis, que por temas de agenda, de traslados en Guadalajara, que también es una ciudad grande, no pudo llegar a tiempo. Y para ya dar término a nuestra segunda versión de la jornada internacional, Caro, te doy el pase para que puedas presentar a nuestra última expositora, a la maestra Connie.